Shabbat Shalom, familia Bao. Bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adonolam. Aquí transmitiendo, ¿cierto?, desde Santiago de Chile para todos nuestros hermanos que están allí detrás de cámaras. Nuestra comunidad les saluda, ¿cierto? Y vamos a hablar un poquito sobre la parashat Miketz. Una parashat, ¿cierto?, que habla sobre uno de los hijos de Jacob. Otra historia, ¿cierto?, digna, ¿cierto?, para las telenovelas. La historia de Yosef. Yosef, el hijo, ¿cierto?, amado de Jacob, el hermano incomprendido y un poco, ¿cierto?, la persona que a la postre sería el Salvador de Israel en su época, en sus años. Bueno, Jacob crió, ¿cierto?, a sus hijos. Claramente tuvo alguna preferencia por Yosef. Fue vendido por sus hermanos. Lo pasó bastante mal, fue incomprendido, ¿cierto? Y no hubo una decisión fuerte o radical de poder salvar a Yosef, sino que todos encontraban, como dijimos la semana anterior, algo de culpa en él. Nadie fue tan decidido como para decir, salvémosle la vida, rescatémoslo, o convenzámonos de que en realidad no es el culpable él, de esta envidia o de estos celos, o de que él hable siempre contra nosotros ante nuestro padre. Bueno, Yosef sufre una serie de circunstancias difíciles en su vida, difíciles de superar, difíciles de vivir, difíciles, ¿cierto?, estando lejos de su tierra natal, de su idioma, de su familia. Yo creo que podamos llegar a imaginarnos un poco su historia, si alguno, ¿cierto?, ha emigrado a otro lugar. Esto no solamente era alejarse de la familia y su tierra natal, como dijimos, sino que también de su idioma. Ahora imagínense emigrar a un lugar donde ni siquiera entiende lo que dice la gente, o de lo que lo acusan, de lo que le dicen a usted. Súmale a eso que no fue por voluntad propia, sino que fue vendido como esclavo. Sumado a eso, ¿cierto?, finalmente es castigado o culpado de diversos delitos que él no había cometido, habiendo sido discriminado, ¿no?, prácticamente. Entonces, y además quizás estaba en tierra de gente donde no tenía su cultura, y quizás eran enemigos, por así decirlo, culturalmente. Tenían otras prácticas. Bueno, una historia muy dura, muy fuerte. Y quizás esta parashá, ¿cierto?, cuando habla ahí y dice pasó que al final, o sea, después de 2 años, y aquí se ingresa, ¿no?, la historia del faraón teniendo un sueño, buscando a quien lo interpretase, quien pudiese saber, ¿no? En la Biblia nos habla muchas veces, ¿no?, de los reyes o los emperadores o los reyes, ¿cierto?, de los lugares teniendo sueños, teniendo visiones, y estas visiones, ¿cierto?, teniendo alguna relación profética. Bueno, esto era para ellos, para el rey, pero quizás, ¿qué pasaba en la vida de José? Este era el primer momento en que José intentaba tomar la vida, su propia vida en sus manos, diciéndole, ¿cierto?, a uno de sus compañeros de celda, acuérdate de mí ante el faraón, por favor. Nunca había pedido nada así. Era la primera vez que él trataba de hacer algo para salir de ahí, de la situación en la que estaba. Pero esa situación fracasó, o eso parecía. Bueno, casi todo lo que sucede en la vida de Yosef, desde que nos relata, ¿cierto?, la escritura hasta este momento, hay dos tipos de cosas que le acontecen. Una son las cosas que le hicieron a él. Es decir, su padre le regala a él una túnica de colores, o rayada, como dicen algunos. Pero le regala
una túnica destacada. O sea, le hicieron a él una túnica. Lo amaban a él más que a otros hijos. Sus hermanos le tenían a él envidia y a él lo odiaban. Su padre lo enviaba a él a vigilar a sus hermanos cuando tendían, cierto, a los rebaños lejos, lo que provocaba muchas veces la ira de sus hermanos. Él, al no lograr encontrarlos, tenía que confiar quizás en otros para que le dijeran dónde estaban sus hermanos, que le dijeran a él dónde estaban. Los hermanos a él lo querían matar, los hermanos a él lo quisieron vender. Él fue llevado a Egipto. Potifar lo quiso a él como esclavo. Y la esposa de Potifar lo encontró a él atractivo para intentar seducirlo a él, fracasar y acusarlo injustamente, ¿cierto?, de violación, por lo que él fue encarcelado. Bueno, Yosef hasta aquí es el centro de la atención y todo le acontece a él. O sea, él sufre todas estas cosas. Algún tercero participa y él termina en un lugar donde nunca se imaginó estar. Estaba él recibiendo toda la atención en la historia, todas las acciones contra él o hacia él. Él era objeto de las acciones de otros, más que sujeto a sus propias decisiones o acciones. Ahora hay otro tipo de cosas que le pasaban, ¿cierto? O que se muestran aquí, que es cuando José hace cosas. ¿Qué había hecho él? Hasta aquí. José fue capaz de dirigir la casa de Potifar, fue capaz de organizar una prisión, fue capaz de interpretar los sueños de un mayordomo y un panadero. Pero la Torá atribuye todas estas acciones no a Yosef, sino que a Dios mismo. O sea, el éxito de él dependía o era de Dios mismo. Aquí dice la escritura lo siguiente: y Dios estaba con Yosef y le hizo tener mucho éxito, y pronto estuvo trabajando en la propia casa de su señor. Y su señor se dio cuenta de que Dios estaba con José y que Dios concedía éxito en todo lo que él hacía. O sea, el mérito es de Dios. Dios está con él. Dios está con él. O sea, así como todas las acciones se dirigían a él, también el mérito de él se dirigía hacia Dios. Que esto es lo más importante, ¿no? Las acciones malas fueron contra él, pero el reconocimiento no fue hacia él solamente, sino hacia el que lo respaldaba, hacia Dios. Dice también la escritura: tan pronto como su señor lo puso a cargo de su casa y sus bienes, Dios lo bendijo a este egipcio a causa de José. Y la bendición de Dios estaba en todo lo que el egipcio tenía, tanto en la casa como en el campo. O sea, Dios bendijo a este egipcio a causa de José. Y nuevamente en la prisión dice la Torá: Dios estaba con José, Yosef, y le mostró bondad, haciéndole encontrar el favor del guardián del calabozo. Y pronto el alcaide había dispuesto a todos los prisioneros en el calabozo bajo el cuidado de Yosef. Y Yosef se encargó de todo lo que tenía que hacer. Y el alcaide no tenía que cuidar de nada que estuviera bajo el cuidado de José. Y Dios estaba con él. Y Dios le concedió éxito en todo lo que él hizo. Y nuevamente dice: y las interpretaciones son un asunto de Dios. Respondió Yosef: si quieres, cuéntame sobre tus sueños. Nuevamente, todas las acciones son sobre él, pero también las cosas que él hizo, él las dirigió, ¿cierto? Fueron dirigidas hacia el mérito de Dios, y no el de él propiamente tal. O sea, él pudo haber sido acusado, él, de esto y esto otro. Todo lo malo sobre él, pero todo lo bueno se dirigía
de él, ¿cierto?, hacia Dios. Aquí hay una gran diferencia, ¿no? Digamos, del flujo de las cosas que recaían sobre él, para mal, caían sobre él. Pero no deshonraba a Dios en esto. Pero las cosas buenas caían sobre él y se iban directamente a honrar a Dios. El flujo de sus acciones. De ninguna otra persona en la Torá se dice esto de manera tan clara y tan repetida. Yosef estaba decidido, era organizado, le iba bien, y así le parecía a los demás. O sea, todo lo que hacía era bueno. Pero dice la Torá que no fue él, sino Dios el responsable tanto de lo que hizo Yosef como del éxito que tuvo en lo que hizo. O sea, Dios le atribuye la honra, o sea, la escritura le atribuye la honra a Dios, tanto de lo que hacía como del éxito que tenía. Aun cuando José parecía ser tan ordenado, exitoso y tener mérito propio. Bueno, incluso cuando se resiste, ¿cierto?, ante Potifar, deja explícito que es Dios quien hace lo que ella, quien hace que lo que ella quiere sea imposible moralmente. O sea, Dios como que impide que pase esto. Como dice ahí, ¿cómo pude cometer un error tan grande? ¿Cómo podría cometer un error tan grande? Sería un pecado ante Dios. O sea, dejarse llevar, ¿cierto?, por lo que quería Potifar era un pecado ante Dios, era una ofensa ante él. O sea, no era simplemente que podría perder mi posición como mando aquí de la casa, ¿cierto?, de Potifar. No es que él iba a perder su reputación. Él estaba pensando en que Dios, en el fondo, sería deshonrado por su causa. El único acto que se le atribuye a Yosef directamente en toda esta parashá, ¿cierto?, es cuando, o en todas estas parashot, es cuando él habla un mal informe sobre sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, las siervas también. O sea, la única oportunidad cuando dice que Yosef hizo algo por sí mismo, no que le hicieron a él, sino que él hizo algo, y que no está Dios de por medio, diciendo, bueno, y Dios le daba tal cosa, y todos decían, Dios está con él, fue cuando él dio un mal informe. Aparte de esto, cada cada giro del destino, ¿no?, de Yosef tenía que ver con el resultado del acto de otra persona sobre él, ya sea de una persona o ya sea de Dios sobre él o sobre su vida, en el fondo. Por eso, ¿cierto?, es que decimos que Yosef está en esta parashá tomando la situación en sus manos, está cambiando las cosas, está decidiendo algo diferente. Habiéndole dicho al mayordomo, ¿cierto?, del rey, que en 3 días sería perdonado por el faraón y restaurado su posición anterior, y sabiendo que sin duda eso iba a suceder, le pide que defienda su causa ante el faraón para asegurarle su libertad. Y dice, y cuando las cosas te vayan bien, recuerda que yo estuve contigo. Hazme un favor y dile algo sobre mí al faraón. Quizás pueda sacarme de este lugar. Dice Bereshit. ¿Y qué es lo que sucede? El mayordomo no se acordaba de José. Se olvidó de él, dice. Se olvidó de él. O sea, dice, no se acordó de él. Y además dice, se olvidó de él. Refuerza esta idea doblemente. Ni lo recordaba y además se había olvidado de él. O sea, la única oportunidad cuando Yosef quiso ser el dueño de su destino, tomar acción sobre su futuro,
que es cuando él intervino con él y quiso lograr un favor de esta persona que él interpretó que iba a ser restaurada en su posición, fracasó. Y fue un fracaso. Dice, se olvidó de él y no lo recordó. O sea, al revés, ni lo recordó y se olvidó de él. O sea, la única vez que Yosef quiso hacer algo por sí mismo, hasta aquí, como para bien de su futuro, fracasó. La porción anterior, ¿cierto?, nos deja algunas preguntas. ¿Llegará alguna vez en que Yosef, el humillado, podría llegar a alcanzar la grandeza de sus sueños? ¿Logrará Yosef, cierto, salir de toda la situación en la que ha caído tan bajo? Porque esa era la parashá anterior, o sea, ha caído tan bajo. ¿Podrá salir de eso? ¿Podrán cumplirse los sueños del joven Yosef cuando él vio que sus hermanos y su padre inclusive le servían a él? ¿Podría cumplirse esto? El tiempo pasaba y era bastante improbable, ¿cierto?, de que no, esto no iba a ocurrir. Pero bueno, esta para allá nos da la respuesta, ¿no? Por otro lado, vemos a Faraón que también tiene sueños y nadie puede interpretarlos. Algo similar, ¿no?, a Yosef. O sea, Faraón también tuvo sueños y nadie le supo interpretar bien los sueños. A Yosef le pasó algo parecido. Tuvo sueños y lo interpretaron de una manera en que lo culparon a él de haber soñado inclusive esto. O sea, se supone que la interpretación de los sueños era algo propio de los sabios de Egipto. O sea, era su especialidad y no pudieron interpretar sus sueños. Y dice, y al final de 2 años, pasaron 2 años completos, lo que quería Yosef que sucediera, sucedió. Se acordó de él el mayordomo. Salió de la prisión, fue puesto en libertad, pero no fue hasta que pasaron 2 años completos. Ahora, entre el intento de Yosef de que se recordaran de él y el hecho de que él fuera liberado finalmente de la prisión, fue después de 2 años completos, dice la Torá. Él planeó ser libre y fue liberado, pero no fue porque él lo hubiera planeado. La Torá dice, se olvidó de él. No lo recordó y se olvidó de él. O sea, la Torá está diciendo, lo que él quiso lograr no se logró. Fracasó. Se olvidó por completo de él. Pero Dios no se olvidó de él. Todos se olvidaron de él. Su familia, al que le sirvió bien en su casa y fue prosperado, sus hermanos, quizás hasta sus padres, todos, el mayordomo, el copero que ya no estaba, el jefe de la guardia, el alcaide, todos se olvidaron de él. Y aunque él le dijo, quiero salir libre, acuérdate de mí, dice, y se olvidó de él, no se acordó de él y se olvidó. Pero Dios no se olvidó de él. Dios, Hashem, el Eterno, no se olvidó de él. No fue José, lo que dice la Torá, quien provocó esta oportunidad ante el faraón. Quien lo llevó a librarse, ¿cierto?, de la cárcel. No fue Yosef el que provocó esta oportunidad. Dice, y el mayordomo no lo recordó y se olvidó de él. O sea, fue en un momento.
Un momento en que ya había pasado tiempo, 2 años completos. El faraón tuvo él una necesidad y ahí, en esa oportunidad, se recordaron de él. Pero no fue porque el mayordomo dijo, quiero hablarle de alguien. No, fue una oportunidad, cierto, aparte. Porque Dios se acordó de él. Lo que quería Yosef que sucediera no sucedía. Y a veces lo que queremos nosotros que suceda no sucede. Lo que esperamos que acontezca no acontece. El motivo por lo que esperamos no llega. Simplemente porque queríamos que sucediera. Pero Dios es también coautor de nuestras vidas. Cuando Yosef quiso ser el autor de su propia vida, se olvidaron de él. No se acordaron de él. Caía una y otra vez cierto lugar más profundo. Cuando quiso y dijo, ahora sí, es mi oportunidad, y quiso ser el autor de su vida y de su futuro, fracasó. ¿Por qué? No solamente somos autores de nuestra vida y nuestro destino, sino que Dios es coautor de nuestras vidas y de nuestro destino. Como hasta aquí, todo lo que se le permitió a Yosef en su vida, lo tomó por sorpresa. Todas las cosas que le acontecieron fueron por sorpresa. Todo fue una sorpresa. Todo tuvo que esperar. Nada de lo que él quiso se logró de la forma en que él quiso. Pero Dios es el coautor de nuestra vida. No todas las cosas están en nuestra mano, ni en nuestro destino y nuestra posición a hacer algo. Nuestra fe, cierto, depende de saber esto. Dios es también coautor de nuestras vidas, de las oportunidades que hemos tenido, del lugar donde hemos llegado y de las cosas que esperamos. Si solo lo esperamos nosotros y nos olvidamos que Dios también es coautor de nuestras vidas, de nuestro futuro y de las cosas que están en nuestra mano, quizás en algún momento podríamos perder el rumbo o decir, Dios ya no contestó mi oración, Dios ya se olvidó de mí. Pero lo único que no se olvidó de Yosef fue Dios, el Eterno. Nunca se olvidó de él. Por un lado, Dios nos creó con libre albedrío. Somos libres. Hay libre elección. Libertad. Primera condición humana con la que Dios nos creó. Libres. Libertad. Creemos, ¿cierto?, en que Dios nos ha hecho libres y a su vez también responsables. O sea, lo primero es la libertad. Dios nos creó libres. Dios no nos dio obligaciones inmediatamente. Nos hizo libres. Nos dio libre elección. Y en medio de la libre elección que tenemos, nos dio responsabilidades. Y nos dio, ¿cierto?, un peso. Para también tomarle el peso a la libertad. Adán y Eva no eran libres de no pecar. Eran libres para no pecar. Pero también fueron libres para pecar. Caín era libre de no matar a su hermano Abel. Era libre para no hacer esto. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Muchas veces ponemos excusas cuando nos fracasamos o nos va mal. Y decimos, no fui yo, fue otra persona la culpable. No pude evitarlo. Estas cosas yo las veo, sobre todo hoy día. A veces en los trabajos, la gente dice, no, no fue mi culpa. Fue culpa de otro. No, yo hice todo bien, es que otra persona no vio esto cuando hay algún problema. Pero todos somos libres de haber visto las cosas o no haberlas visto. Si pasó un error, somos libres de haber podido verlo.
Somos libres de no haber, como dice, ¿cierto? Como dijimos, perdón, de Caín no haber matado a su hermano Abel. Era libre. Adán y Jabá eran libres de no pecar o para no pecar. A veces ponemos excusas. No, yo no fui. Pero si fuiste tú, fue culpa de otra persona. Pero si tú también tienes culpa, no pude evitarlo. Podrías haber evitarlo. Haberlo evitado, perdón. Todas estas cosas son excusas. No es así. Somos libres y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Esto es algo que yo he visto muy bueno. Cuando yo he visto problemas, yo trabajo en un área donde se mueve dinero y a veces pasan problemas de dinero. Lo mejor es decir la verdad. Si alguien falló, en qué fue, qué es lo que pasó, que se averigüe cuál fue el problema, el error. Pero si nadie dice, pasó un error con esto y esto otro, es mucho peor. Porque después se puede hacer una investigación, un sumario, y las cosas no resultan bien. ¿Por qué? Porque detectándose las responsabilidades, la gente ya no lo puede evitar. Hubo un error. Por mucho que diga, no, no fui yo, pasó ahí esto y esto otro. Todos podemos darnos cuenta. Lo mejor es reconocer la responsabilidad y ver cómo seguir adelante. Porque somos libres. Asumimos nuestra responsabilidad, nuestra libertad y también lo que hacemos con ella. Así nos creó Dios, con libertad. Dios está involucrado en nuestra vida, en lo que hacemos. Cuando nosotros miramos, ¿cierto? A veces hacia el pasado, nos damos cuenta de que en cada momento se estaba gestando quizás lo que iba a ser nuestro futuro, lo que llegamos a ser hoy. Pero muchas de esas cosas fueron cosas que salieron de nuestro control. Fueron cosas que quizás escapaban de nosotros. A veces no sabemos por qué pasan las cosas, pero el día de mañana miramos hacia atrás y decimos, wow, me pasó esto y gracias a esto, aquí estoy. A veces no pudimos haber previsto un accidente, o como José, que mis hermanos mismos me vendieran, una enfermedad, un fracaso, algo que parecía algo accidental, casual. Sin embargo, cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta de que las cosas no son tan al azar. Parece que alguien nos llevó exactamente al lugar donde tenía que llevarnos. Porque Dios es coautor de nuestras vidas. Somos libres, pero también somos responsables. Si solo fuéramos libres, diríamos, todo lo que ha pasado en nuestra vida es un fruto del azar. No soy responsable de nada. Pero como Dios es coautor en nuestra vida, nos hace responsables de asumir nuestros errores, nuestras caídas o a veces las cosas que nos llevaron a un lugar que no queríamos. Pero estando allí tenemos que asumir también nuestra responsabilidad y lo que hay que hacer a continuación. Si Yosef no hubiese entendido esto, cuando llegó a ser esclavo, se hubiese negado a hacer todo. Pero ¿qué dijo él? Bueno, soy esclavo, seré un buen esclavo. Me pusieron aquí, seré un buen administrador. Él llegó a una circunstancia donde él no quería estar ahí. Pero finalmente, él asumió la responsabilidad. Hay cosas que nos llevan de las cuales nosotros queremos ir, somos libres. Pero hay otros lugares donde llegamos, donde nos toca asumir la responsabilidad. De nuevo, porque Dios es coautor de nuestra vida. Dios está en nuestra vida, nos da responsabilidad. Si no existiera Dios, solo seríamos libres. Pero habiendo Dios hay responsabilidad. Permiso.
Bueno, vamos un poquito más adelante. Esta diferencia, de hecho, es la que nos explica en los días de Yeshua la diferencia entre los grupos que habían ahí. Los saduceos decían, no hay destino, no hay vida después de esta vida, no hay resurrección. Lo que hagamos acá, queda acá, somos libres. No hay que asumir responsabilidad alguna después. Dios no interviene después en nuestra vida. En cambio, los esenios, por ejemplo, le atribuían todo al destino. Creían que todo lo que existía en este mundo había sido destinado por Dios. O sea, Dios destinó todo. Todo está en sus manos. Nada de lo que hacemos, o sea, todo lo que hacemos está predestinado. No hay nada que hacer para cambiar las cosas. O sea, Dios maneja, Dios es el autor de nuestra vida. Para los esenios, para los fariseos, Dios no es autor de nuestra vida. Pero, por ejemplo, para los fariseos, que es con quien Yeshua tuvo más interacción, los fariseos creían tanto en el destino como en el libre albedrío. Como dice Josefo, fue un agrado de Dios que hubiera una fusión entre esta divina providencia y la elección humana, y que la voluntad del hombre con su virtud y su vicio fueran admitidas en la cámara del consejo del destino. Yeshua tenía esta misma opinión y la que tiene nuestra escritura y los apóstoles que siguieron, ¿cierto?, a nuestro maestro. Existe tanto la libre elección, somos libres cada uno de decidir, pero también creemos que Dios ha destinado las cosas. Dios es coautor de nuestra vida, pero no es solo el autor, porque nosotros también decidimos. Actuamos aquí en este mundo. Si no, o no existe Dios, ni responsabilidad, o Él existe y nosotros no somos responsables, porque Él destina todo. No es así. Entonces, esto es claro, esto que nos explica la Escritura de que hay resurrección, hay responsabilidad, hay juicio ante el trono de Dios, es lo que nos explica, ¿cierto?, la vida de Yosef. Vemos esta secuencia, ¿cierto? Sin los actos de José, sin la interpretación que él dio al mayordomo y al copero, y sin la petición que le hizo, quizás no hubiese salido de la prisión, pero sin la intervención divina de que Dios le dio un sueño al faraón y que nadie pudo interpretárselo, tampoco hubiese ocurrido nada. O sea, Yosef habló y Dios también intervino en esto. Si no hubiese pasado lo del faraón, ya se habían olvidado de él. Ni se acordaban, lo habían olvidado. Si Dios no hubiese dado ese sueño al faraón, nada de esto que sucedió y que terminó bien hubiese ocurrido. Dios preparó también las cosas. Aun cuando pareciera que no. No todo depende de nosotros. Dios también nos ayuda, nuestro coayudador, nuestro coautor de nuestra vida. Esta es la paradoja, ¿no?, de la libre elección. Somos libres, creados así por Dios. Pero Dios también tiene un destino. Y nuestra libre elección conlleva la responsabilidad y el juicio. Pero nuestro libre albedrío, ¿cierto?, nos lleva también a decidir qué camino seguir. Si seguimos a Dios o no. Si reconocemos que Él existe en este mundo o no. Que Él tiene un destino también. Y tiene algo preparado para nosotros. Porque esto no es solo un cliché. Decir, Dios tiene algo para tu vida. Es así, nosotros creemos en esto todo el tiempo. No solamente porque algo va a ocurrir. Porque Dios está en nuestra vida. Dios decide también. Tiene algo predestinado. Tiene una decisión. Hay un destino. Dios algo nos promete. Pero si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y Dios nos lleva a esas circunstancias, podemos lograrlo. Pero tenemos que reconocer también de quién vienen las cosas. ¿Quién nos prepara? A veces uno diría,
Yo soy una persona súper buena, podría hacer muchas cosas si me valoraran. Amigo, amiga, Dios está con nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Si me valoraran, Dios te valora. Dios nunca se ha olvidado de ti. En el momento en que Dios te llame o tenga algo preparado para ti en algún momento en particular, eres tú el que tiene que estar preparado. Dios siempre piensa en nosotros. Siempre nos tiene en mente. Nunca se olvida de nosotros. No es que nadie nos ve, nadie nos valore. Por supuesto, si nosotros nos esforzamos, trabajamos, tenemos una buena decisión en medio de nuestra libre elección en la vida. Si realmente nos conducimos como Dios nos ha pedido que nos conduzcamos. Si somos libres y hacemos el bien, lo que Dios tiene preparado va a enganchar en ese momento el sueño del faraón con la intervención de José. En un momento se van a cruzar en el camino. Y Dios va a cumplir todas las promesas y todas las palabras que Él ha prometido y que Él tiene destinada para nosotros. Pero nosotros tenemos algo que hacer y tenemos que saber que Él está también en cada situación. No es que no nos valoren. Miren a Yosef. Claro, todos hicieron algo sobre él. Le regalaron esto, le dieron esto, lo vendieron, lo pusieron acá, lo pusieron allá. Siempre sobre su vida. Pero cuando él tomó la decisión de decir, ahora yo voy a pedir algo, y habiendo ya creído que esto no se iba a cumplir, Dios se acordó. Él logró tomar una decisión. Cuando él dio el mal informe, fue su decisión. Y ahora, cuando él dijo, acuérdate de mí y de esto, y él anheló en su corazón salir de esa situación, aceptó su destino siempre, pero también le dijo a Dios en su oración, sácame, sálvame de aquí. Y Dios se acordó de él. El Pirkei Avot dice, todo está previsto, todo está destinado, pero se da la libertad de elección. Tenemos que creer, dice un sabio, en el libre albedrío. No tenemos elección, dice él. Tenemos que creer en el libre albedrío. No tenemos elección. Pero ¿cómo si tenemos libre elección? Dice, tenemos que creer en el libre albedrío. No hay elección. Estamos responsabilizados, obligados a creer que tenemos libre albedrío y por ende que tenemos responsabilidad sobre nuestra acción. Y por ende que alguien nos dio el libre albedrío. Y por ende que alguien también vigila nuestros actos. Nosotros y Dios como coautores de la historia, ¿cierto? Somos los que han escrito la historia de este mundo. Así se lee la Biblia, ¿no? No solamente la acción humana, no solo la historia que se cuenta, las acciones literales, sino acciones y lo que hay detrás. Sin la ayuda de Dios no podemos lograr nada. Esta paradoja, ¿cierto? Que nos enseña la vida es que cuando hacemos algo malo tenemos que asumir la responsabilidad. Y cuando hacemos algo bueno, también asumimos la responsabilidad de ello. Pero tanto en lo bueno como en lo malo, también hay que reconocer que Dios está detrás de cada cosa. Tanto en lo bueno que le demos el éxito a Dios, como en lo malo, que no es que le demos nuestras derrotas a Dios, pero sí reconocemos como Yosef, bueno, he pecado o podría pecar contra Él si hago esto. Reconocer que también nuestros fracasos son un fracaso ante Dios. Y nuestros éxitos son un éxito ante Dios. Porque ante Él estamos todo el tiempo. El bien que logramos, le agradecemos a Dios. Yosef nos enseñó esto. Yosef nos enseñó, ¿cierto? Que en cada cosa que él hacía, él decía, por ejemplo, cuando les habló a sus hermanos de por qué él había ido, también dijo, Dios me dio esto. Así es como tenemos que vivir nosotros. Dios nos dio esto, lo bueno y lo malo.
nosotros también tenemos en medio de cada situación nuestra elección. Quiera el Eterno que abra nuestro entendimiento y que en el momento preciso, en el momento indicado, hagamos lo que tenemos que hacer, sabiendo este sentido de que somos libres, pero también responsables. Porque Dios nunca se olvida de nosotros. Y las cosas que hacemos con una decisión, Dios las prospera, ¿no? O cuando alguien tiene un hijo y decide tener un hijo, ¿acaso Dios no lo prospera para que pueda tener a su hijo, alimentarlo, criarlo? Y aunque sea con esfuerzo, sacarlo adelante. Dios por supuesto que prospera nuestras acciones en cada momento, pero tenemos que saber reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.